Entonces, vamos. Entonces, ¿cómo están estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a ver el séptimo y el octavo tema de octavo de básica, que es el siguiente. El séptimo tema es la realidad laboral dentro del Ecuador. Nosotros hemos visto en anteriores temas, hemos visto cómo es en sí el, la pobreza extrema, el empleo y el subempleo dentro del Ecuador y en diferentes partes del mundo. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión vamos a ver nosotros la realidad laboral en el Ecuador. Entonces, vamos a poner el subtema que es el trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo, en definición, es obviamente es algo para poder nosotros sentirnos bien y a la misma vez tener alguna remuneración y así eh, poder ser capaces de tener algún labor como individuo y ser capaces de poder dar lo mejor en dicho trabajo, ¿verdad? Referente a cualquier perfil. Entonces nos dice, el trabajo es esencial para garantizar la provisión de recursos necesarios para mantener el funcionamiento y el desarrollo de una sociedad. Claro y perfecto nos dice aquí. Provisión de recursos. Entonces, mientras exista el trabajo, sobre todo dentro de un espacio territorial, nosotros, como seres humanos, podemos tener lo necesario y sobre todo satisfacer nuestras necesidades, que es la alimentación, vivienda y otras cosas más. Y allá viene todo, ¿no es cierto? La educación, la vestimenta, salud, eh, y, y, y etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que el trabajo bien remunerado se convierte en un mecanismo de distribución de la riqueza y una fuente de justicia social. O sea, yo trabajo y tengo que ser obviamente bien remunerado y a la misma vez eh, estoy trabajando obviamente, por algún trabajo que me remunere por un sueldo o un salario y a la misma vez sea obviamente satisfaga mis necesidades sobre todo y trabajo y me esfuerzo por lo que sé y cumpliendo sobre todo un perfil, ¿verdad? Entonces ese es un trabajo bien remunerado. ¿Listo? Ahora nos dice acá abajo, en una garantía de las personas para alcanzar el disfrute de sus derechos, bienes y servicios necesarios para su realización personal y de los miembros de su familia y para alcanzar un buen vivir en sociedad. Ese es en sí el trabajo. ¿Listo? O sea, satisfacer todas las necesidades personales y familiares, cumpliendo cada trabajo con sus derechos, ¿verdad? Nosotros sabemos, a las personas que trabajan y las personas que comúnmente van a trabajar, sabemos nuestros derechos, ¿verdad? Porque tenemos un código laboral que es vigente, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, cuando entramos a alguna empresa, firmamos obviamente un contrato de trabajo, un contrato laboral, donde ahí especifica nuestros deberes y obligaciones como trabajadores dentro de esa empresa, micro o mesoempresa. Nada más. A la misma vez ahí viene, si es que nosotros tenemos, obviamente, como tenemos derechos a vacaciones, tenemos derecho a la hora de almuerzo, media hora de almuerzo, tenemos derecho a nuestros décimos, de infinidades de cosas, también tenemos nuestras obligaciones, ¿verdad? Tenemos la hora de entrada, la hora del almuerzo, la hora de salida, cumplir sobre todo con nuestras horas de trabajo, si entro a las 7 debo estar 5 o 10 minutos antes, salir a la hora indicada, cumplir sobre todo si es que estoy en alguna empresa con el requerimiento sobre todo del jefe y así sucesivamente. Eso es en sí el trabajo. Y a la misma vez nuestros derechos a la paga, ¿verdad? De mes a mes. El Estado nos dice dentro del trabajo y la remuneración. Debe velar para que el sistema económico crezca y ofrezca las oportunidades de empleo necesarias para su población. El Estado es en sí promotor para el desarrollo económico, sobre todo del, de las personas, ¿verdad? En sí, de los ciudadanos. Y algunas personas que salen de las universidades eh, profesionales, ¿verdad? Profesionales, de algunas personas no, eh, no cumplen con los requerimientos de alguna empresa, ¿verdad? ¿Qué son los requerimientos? Tal vez la experiencia. Entonces,
El Estado obviamente ofrece a cualquier persona, tiene que ofrecer a varias personas, obviamente las oportunidades para que él pueda desempeñar lo que sabe, para que tenga o adquiera experiencia y a la final pueda ir tal vez a alguna empresa que él crea que es conveniente. Y a su vez, obviamente, para que el desarrollo económico del país sea sustentable, ¿verdad? Entonces eso es en sí la realidad del Ecuador o la realidad de muchos países en sí. Vamos a ver la otra diapositiva. Vamos a ver, nos dice el trabajo y la seguridad social dentro de la Constitución. Nosotros tenemos dentro de la Constitución en el artículo 33 y en el artículo 34, tenemos que dentro del artículo 33, el trabajo es un derecho. Siempre va a ser un derecho para las personas, obviamente, que cumplan, obviamente, algunos requerimientos en dicha empresa, ¿verdad? Pero sobre todo en la Constitución nos dice que es un derecho y deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, sustentable, autónoma y familiar, sobre todo. En el artículo 34, el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social. ¿Listo? Entonces, significa que nosotros tenemos, obviamente, el privilegio de poder trabajar y asimismo nosotros cuando tengamos algún tipo de calamidad doméstica, viene, obviamente, desde la Constitución el derecho a la seguridad social. Entonces, derecho a un préstamo, derecho a la salud pública, a todas las ramas de la salud, ¿no es cierto? Si es que me duele algún tipo de mi parte, obviamente, de mi cuerpo, obviamente tengo ese derecho de ir al seguro y sobre todo que velen por mi salud. Dice, extendiendo este beneficio a las personas que realizan trabajo no remunerado en un hogar, campo, trabajo autónomo y situación de desempleo. En sí, la salud es gratuita dentro de un estado socialista, ¿verdad? Un estado socialista y en otros estados que tal vez tienen otro tipo de sistema político. Sobre todo aquí dentro de Ecuador, la salud es gratuita. Pero sobre todo para las personas que no tienen un trabajo, trabajan en el hogar sin remuneración, trabajos de agricultura en el campo o tal vez desempleados. Cuando tienen algún tipo de necesidad, sobre todo, ellos pueden acudir, obviamente, al hospital o algún tipo de, de enfermería. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. El empleo y el subempleo dentro del Ecuador. Nosotros ya vimos el desempleo y el subempleo. ¿Qué significa? Personas desempleadas. ¿Qué significa la persona desempleada? Significa la que carece de alguna fuente de empleo y que no tiene una remuneración en un periodo o un tiempo. Significa que la persona desempleada tal vez... Persona desempleada significa no tener algún labor que mes a mes o cada 15 días pueda él tener un sueldo vigente, un sueldo que voy a cubrir algún tipo de necesidad, deudas, ¿verdad? Entonces el desempleado, ¿qué pasa? Con algún tipo de ahorros, algún fuente, tiene que salir adelante, entonces esas son las personas desempleadas, ¿no? Que no tienen o carecen de algún empleo, obviamente, y que buscan día a día subsistir de algún tipo de medio. Y ahí comienza el subempleo. Es una forma de trabajo precario e inestable. Es cuando no tiene un trabajo fijo y gana menos del salario básico unificado y trabaja menos de 8 horas al jornada laboral, que son 8 horas diarias dentro de la Constitución. ¿Listo? Ahora, como tenemos otro tipo de tema de la pandemia, pues los trabajadores ahora están en su labor de eh, ir a su trabajo por horas. Y eso obviamente que les bajan un por ciento, ¿no? Parece que es el 25% de su salario o sueldo que es. Y trabajan por horas, 6 horas o 6 horas es los mínimos. Entonces, el subempleo nace del empleo, ¿verdad? O también nace del subempleo. ¿Qué significa? Si yo tengo algún tipo de sustento diario, si es que tengo una tienda, si es que tengo tal vez un bazar, tengo una ferretería o cosas mínimas, y busco obviamente alguna persona que se encargue tal vez
que atienda por 4 o 3 horas y le voy a pagar un, un salario mínimo, tal vez de $5 el día, 7 o $10, significa sin seguro social, sin nada. Significa que esa persona puede, obviamente, coger ese trabajo ya que es una persona desempleada. Dentro de la encuesta nacional del empleo, desempleo y subempleo, la tasa de desempleo nacional fue de 4.1, la tasa de desempleo fue del 5.4, fue mayor en el área rural y alcanzó el 1.7%. La tasa de subempleo llegó al 20.5% a nivel nacional. ¿Listo? Esto día a día aumenta, ya que la mayor parte de personas que quedan o están desempleadas son los jóvenes, ya que acaban el colegio y es obviamente que la mayor parte de población, digamos, de 1 a 10 personas, las 8 o a veces 7 personas no alcanzan el puntaje recomendado para poder ir a una universidad, ¿sí? Y comienzan ya a buscar empleo y comienzan a sumar ese índice de desempleo y subempleo dentro del Ecuador. El subempleo se encuentra en la categoría de empleo no adecuado, categoría que ronda el 50% de la población económicamente activa, donde ya les di un ejemplo, que las personas que tienen un empleo o que tienen algún tipo de microempresa, pero no tienen todavía el suficiente economía o capital para poder dar empleo y con todas las de ley, pueden contratar a personas tal vez por horas y les pagan menos que el salario básico. Entonces, eso es. Y es una fuente de ingreso que tiene la mayor parte de familias ecuatorianas optan para poder subsistir. Nos dice aquí lo siguiente. La seguridad social en el Ecuador. Es precaria también, ¿no es cierto? La seguridad social significa o es una institución encargada de garantizar a los trabajadores el seguro médico que nosotros tenemos, ¿verdad? Es obviamente que cada cierto tiempo es otro tema de discusión, ¿no es cierto? Las pensiones de jubilación, fondos de cesantías, seguros de desempleo, créditos, quirografarios, hipotecarios. Todo esto de aquí, el Seguro Social les ofrece a las personas, pero cuando están asegurados un determinado tiempo y cumplen todos los requisitos, ¿verdad? Un ejemplo puede ser, ¿no? Para usted poder eh, tal vez sacar una cantidad de dinero, tal vez para algún tipo de préstamo, le hacen llenar muchos formularios, ¿verdad? Tantos, muchas hojas. Y tal vez en unos 3, 4, 5, hasta 6 meses le den luz verde. Y si es que usted tiene tal vez algún monto, tal vez exagerado, tal vez de todos sus ahorros, tal vez que tuvo bajo colchón y va a depositar tal vez en algún banco, le dan un seguimiento, el por qué usted tiene tanto dinero. Entonces eso de aquí de, de préstamos y todo esto de aquí es bastante relativo. Entonces, el Instituto de Seguridad Social está encargado del IES, está encargado de la Seguridad Social, institución creada en el gobierno del expresidente Isidro Ayora, que nació con el nombre de Caja de Seguros y Pensiones en el año 1928. Y hasta ahora, obviamente, se maneja a todos los ciudadanos. Ciudadanos, obviamente, públicos, ¿no es cierto? Enfermeros, abogados, bueno, infinidades de cosas, ¿listo? Ahora los otros, como policías y militares, se manejan con la ISPOL y el ISPA, ¿listo? Seguridad al principio. Cubría empleos públicos, civiles y militares. Antes esto de aquí era unido, ¿no? Luego de eso se separaron. Empleados y trabajadores privados del campo, artesanos, empleados domésticos y personas sin relaciones de dependencia laboral con un seguro voluntario. Ahora se extendió. ¿Listo? Vamos a ver lo siguiente. El trabajo no remunerado. Dentro del Ecuador hay la mayor parte de personas que son las que hacen, las mujeres u hombres tal vez, pero más como mujeres, que hacen los quehaceres domésticos, ¿no es cierto? Lavar, planchar, ver por los hijos, bueno, infinidades de cosas, ¿listo? Entonces nos dice aquí que en el Ecuador es uno de los pocos países que reconoce constitucionalmente el trabajo no remunerado
o sea, las amas de casa. ¿Qué reconoce y se dirige? Va dirigido a las mujeres que reciben un bono de desarrollo humano. Su trabajo de cuidado hacia los seres queridos es reconocido y valorado, pudiendo aportar a la seguridad social y a recibir pensiones en un futuro. Significa eh, se me fue la palabrita que es aportes de las mujeres o de amas de casa, que es voluntario, un aporte voluntario. Vamos a ver de aquí mismo el tema número 8. De un momentito. Reanudar, listo. Entonces vamos a ver el octavo tema, listo, que es el Estado ecuatoriano y los derechos como ciudadanos. Vamos a ver el Estado. El Estado, ustedes saben que tiene como prioridad el bien común de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y vamos a ver en qué significa. Es una estructura independiente y soberana conformada por todas las instituciones y de regular la sociedad y de la vida de los ciudadanos dentro de un país en el ámbito político, económico y social. Dentro de esto, el Estado tiene los 5 poderes políticos, que es el ejecutivo, legislativo, judicial, el control de participación ciudadana y la libre participación. La cuarta y el 5 es el voto, ¿no es cierto? Es el CNE. Esto de aquí nos dice que es representa o el representado por un gobierno que ejerce las funciones legislativas y judiciales, compuesto por los siguientes: poder territorial, derecho y población. Eso es lo que nos compone el Estado, el gobierno, que es el actual gobierno, y el que es a futuro también. ¿Listo? El Estado ecuatoriano, ¿qué significa? En Ecuador es un Estado reconocido como democrático, pluricultural y multiétnico. Esto hemos visto nosotros en clases anteriores. Democrático, porque nosotros sabemos que tenemos la libertad de expresión, de escoger a nuestros mandantes y ser libres, ¿no es cierto? Como somos libres, también tenemos nuestros derechos y obligaciones que están en la Constitución de la República. Pluri, porque son diversidades de culturas o choque cultural, y donde tenemos 14 culturas ya registradas dentro del Estado ecuatoriano. Además, es un Estado de derecho y responsable de garantizar y cumplir los derechos de todos y todas las ciudadanos. ¿Listo? El tener derecho nos hace cumplir también obligaciones. Siempre tenemos que ver eso. La convivencia pacífica, la sociedad es un compromiso que compete a todos. ¿Listo? Una pregunta nos dice dentro de este tema: ¿cómo hace el Estado para garantizar los derechos del ciudadano? Vamos a ver, los derechos sabemos que nosotros tenemos muchos. Y los derechos básicos son salud, vivienda, educación, trabajo. Y de ahí ya vienen más, ¿no es cierto? Dentro de eso están, obviamente, a tener la alimentación, el desayuno, almuerzo y merienda, ir a la escuela, tener servicios públicos, servicios eléctricos, del agua potable, teléfono, internet y muchas cosas más, ¿verdad? Pero aquí nos dice, los fundamentales para el ser humano, el Estado de capacidad de establecer normas y leyes que están establecidas en la Constitución, reglas que los ciudadanos debemos seguir para mantener adecuada una vida en sociedad en sí, en armonía. ¿Listo? La Constitución de la República del Ecuador, en el cumplimiento de los derechos, exige que el Estado debe prevenir la sublevación y sancionar los responsables. Ahí está la justicia. ¿Listo? Entonces, dentro de esto tenemos la manera en que el Estado garantiza los derechos son los siguientes. Lo hace a través de la Constitución, ya que es la ley principal. Siempre es la ley principal. Ninguna ley está por encima de la Constitución de la República. La Constitución puede estar sujeta a cambios. Esto de aquí significa que es flexible, pues a medida que pasa el tiempo en cada país surgen nuevas necesidades, como lo es ahora, ¿verdad? Por eso es flexible, donde el gobierno, como
partícipe de esto y para poder tener o garantizar los derechos de todos los ciudadanos, para poder tener trabajo, salud, obviamente la salud que está dentro de los derechos, la educación, infinidades de derechos que tenemos, obviamente que dentro de la Constitución ellos deben hacer modificaciones, por eso está sujeta a cambios. Y por último, nosotros tenemos la corresponsabilidad del Estado la corresponsabilidad entre el Estado y el ciudadano. Cumplir obligaciones y también deberes. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que el Ecuador ha existido 20 constituciones. Unas dicen 20, otras dicen 21. ¿Listo? A lo largo de la historia. La primera fue realizada en 13 de septiembre de 1830 en la ciudad de Riobamba. Esto en el gobierno de Juan José Flores. Y la última que tenemos fue el 28 de septiembre en Montecristi con el expresidente Rafael Correa. ¿Listo? ¿Por qué se dio ese tipo de cambios? Porque los diferentes tipos de etnias y culturas querían que también se establezca una libre democracia y partícipe sobre todo de la vida política, donde el afro, el campesino, el montubio, el indígena, el mestizo, el mulato, el sambo, el negro, el cholo, bueno, infinidades de etnias que teníamos o de culturas que teníamos dentro del Ecuador, también sean igualitarios, ¿no? Por eso tenemos dentro de la Constitución que el Ecuador es dentro de la Constitución, todas las personas son iguales, debemos tener equidad y sobre todo debemos tener justicia. ¿Listo? Entonces, el Estado garantiza que las personas gocen de sus derechos, creando condiciones para que puedan acceder a los mismos. ¿Sí? Entonces, ellos son partícipes o el Estado de hacer el bien común dentro del Estado ecuatoriano. Su mayor deber es respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos, o sea, la democracia, obteniéndose de ser preciso y de actuar de situaciones que comprometan los derechos de las personas. Todo derecho tiene que contraparte en un deber y una obligación que tenemos que cumplir nosotros al resto de personas. Aquí hay en esta imagen diferentes tipos de colores, ¿verdad? Entonces, todas las personas que están aquí significa que son ecuatorianos y no por ser los diferentes tipos de cultura son menos que los otros. Entonces, por eso en la nueva constitución está la libre participación ciudadana, donde todos somos iguales, mismas condiciones. Eso es estudiar.